Hey, pero qué pasó, parceros, feliz año, felices fiestas para todos y todas. La verdad es que quise hacer muchos videos el año pasado, tengo mil ideas por concretar, pero la verdad fue que me perdí. Sin embargo, quiero volver con toda. Cada idea ya está anotada para el 2026 y una de ellas, aprovechando el furor de esta serie, es explicar la historia completa de la masacre de Poseto, lo que fue un evento nacional, de hecho ocurrió en la ciudad en donde vivo, y por eso quiero extenderme a cómo fue, lo que está registrado, lo que no está registrado, la vida e historia completa del agresor y eventos importantes acompañado de algunas valoraciones psicológicas que me encontré por ahí de algunos implicados. Campo Elías Delgado nació un 14 de mayo de 1934 en Duranía, aunque algunas fuentes también mencionan Chinacota, pues su madre era originaria de ahí. Hijo de Campo Elías Delgado, su padre, y la ya mencionada madre Rita Elisa Morales. La familia pertenecía a una clase media tradicional, tenían vivienda, educación básica asegurada y cierta estabilidad material. No hay registros de grandes propiedades, negocios o herencias o riqueza acumulada. Es decir, no eran ricos, pero vivían con cierta comodidad para la época y para el contexto colombiano en donde para muchas familias algunas de estas cosas eran un lujo. A pesar de esta comodidad en su vida, Campo Elías crece en un entorno familiar marcado por la violencia psicológica y el conflicto. Desde la infancia, estuvo expuesto a un ambiente familiar emocionalmente frágil, caracterizado por los conflictos conyugales entre sus padres, tensiones permanentes, discusiones y recriminaciones. Una convivencia en donde predominaba el silencio hostil, la culpa y el resentimiento, más que el afecto que comúnmente vemos hacia un niño. Este tipo de entorno genera violencia psicológica, a pesar de la ausencia de golpes, genera un gran vacío y también amenazas emocionales, desvalorización, culpa constante, miedo e inseguridad en el niño. Sumándole a todo esto, la familia se enfrenta a uno de los sucesos que marcaría tanto la vida de Campo Elías, la de su madre y quizás definiría el futuro de muchas de las personas que murieron en la masacre de Poseto. Su padre, tras sufrir un colapso nervioso, se suicidó delante de él en un parque de Bucaramanga cuando él tan solo era un niño. No hay información oficial de por qué Campo Elías padre tomó esta decisión, pero ya contamos con algunos antecedentes conflictivos de la familia, además del contexto histórico de Colombia, que para esa época, a pesar de que no se enfrentaba a una gran guerra, un periodo de hambruna, en el país sí existía tensión social y política creciente. Aunque no había guerra abierta, como ya lo mencioné, el país tenía una polarización política entre liberales y conservadores que se convirtió posteriormente en uno de los conflictos ideológicos más agresivos. Violencia verbal, amenazas y tensiones locales, un clima de inestabilidad emocional y social que se convertiría en una olla de presión que aunque no explotaba del todo, iba a hacerlo en unos años. Y sin estar seguros del año en que Campo Elías padre se suicida, más o menos por la época en la que Campo Elías era tan solo un niño, Campo Elías hijo, se enfrentó a un contexto aún más tenso. Hablamos del asesinato de Jorge Eliezer Gaitán, el inicio de la violencia, uno de los periodos más sangrientos en la historia del país, colapso de orden social en muchas regiones, miedo, caos, desplazamientos y brutalidad, sucesos que, sin saberlo con seguridad, pudo afectar a la salud mental y emocional de la familia. Hay hechos que no están documentados, pues no hay registros confiables que justifiquen la muerte del padre, pues él no participó en una guerra, no fue veterano militar y tampoco vivió traumas infantiles conocidos. No estuvo involucrado en persecuciones políticas, no sufrió un suceso extraordinario puntual como un accidente, quiebra pública, un escándalo, y en ninguna fuente histórica se menciona alguno de estos elementos pudiese ser el detonante del suicidio. Lo que sí se repite en varias fuentes es un colapso nervioso, que es el factor más consistente, y en la época esto significaba que podría tener una depresión severa, una crisis emocional profunda, un trastorno mental no diagnosticado y un agotamiento psicológico extremo. Algo muy importante para aclarar es que en este contexto histórico no había atención en la salud mental y estos cuadros se vivían en silencio. Además, que para Colombia el ser hombre significaba reprimir emociones, no llorar en público y mantener dureza, lo que pudo ocasionar que Campo Elías padre reprimiera este sentimiento por mucho, mucho tiempo atrás. Lo peor de todo fue la interpretación de Campo Elías hijo, la cual fue culpar a la madre. Aunque no es una causa objetiva, fue crucial,
Pues, él culpó a la madre del suicidio de su padre. Esta creencia se fijó desde la infancia y jamás fue elaborada ni hablada. Para él, la madre se convirtió en el símbolo de sufrimiento del padre. Esta interpretación infantil no prueba una causa real, pero sí explica el odio y resentimiento que desarrolló después y que para nuestra historia es de gran importancia. Para las décadas de 1950 a 1960, en su juventud, se vio marcada por un aislamiento social excesivo, dificultades para establecer relaciones afectivas estables y también se describía como un chico inteligente, culto, disciplinado, pero emocionalmente distante. Aprende varios idiomas y desarrolla una fuerte inclinación por la lectura. La relación madre-hijo se complicaba y se vuelve ambivalente, lo que significa que generan una dependencia, y esto lo veremos a lo largo, pues ambos vivieron juntos hasta adultos. Creó un resentimiento profundo, la madre se termina convirtiendo en su figura dominante, sobreprotectora y a la vez emocionalmente distante. Esta dinámica crea un conflicto constante entre ellos. Hostilidad contenida, pues vecinos aseguraban que ella lo trataba en muchas ocasiones con cariño, pero en otras muchas con desprecio, con furia, y él cada vez se volvía más distante. Según registros oficiales, Delgado prestó servicio en el ejército de los Estados Unidos desde el 12 de agosto de 1975 hasta el 11 de agosto de 1978, alcanzando el rango de sargento primero y recibiendo una alta honorable. Aunque a menudo se calificó como veterano de guerra de Vietnam, su periodo de servicio fue después de que el conflicto terminara. Por lo tanto, no existen registros confirmados de que haya estado en combate en esa guerra. Estuvo destinado en lugares como la zona del Canal de Panamá y el Centro Médico del Ejército en Paso, Texas, desempeñándose en capacidades médicas según algunos testimonios. Regresa a Colombia con una personalidad más rígida, solitaria y con mayor dificultad de adaptación social. En los años 80, ya con una vida en Bogotá consolidada, vive con su madre en un edificio en la zona norte residencial medio alta de la ciudad. Tiene una buena dinámica, pues ambos cuentan con buenos trabajos y viven lo suficientemente bien como para pagar una buena universidad en Bogotá. Él se desempeña como profesor de inglés y dicta clases particulares. Intenta estudiar posgrados universitarios sin lograr estabilidad. Presenta fracaso en las relaciones sentimentales, conflictos frecuentes, comportamientos obsesivos y los vecinos lo describen como educado, callado, correcto, pero distante. El 4 de diciembre de 1986, en Bogotá, Colombia, protagonizado por el ya mencionado Campo Elías Delgado de 52 años, aproximadamente a las 2, 3 de la tarde, ocurrieron sus primeros asesinatos. Inicia la secuencia de violencia ya estudiada, visitando el apartamento de Nora Becerra de Rincón y su hija, Claudia Marcela Rincón, de tan solo 15 años, a quienes apuñala y mata. Claudia era una de sus estudiantes. Aproximadamente a las 5 de la tarde, asesinó a su madre, regresa a su apartamento y a Rita Elisa Morales Delgado la mata, envuelve su cuerpo en periódicos y lo incinera con gasolina. En la tarde-noche empieza a atacar su edificio. Delgado sale de su apartamento y, tocando puertas de vecinos bajo el falso pretexto de un incendio, dispara a quienes abren, matando a varias personas en el edificio donde vivían. A las 7 de la noche llega al restaurante Poseto, un restaurante que ya conocía, ya había asistido antes. Este restaurante queda en Chapinero, la carrera séptima con calle 61. Se sienta, ordena comida, varios tragos e interactúa aparentemente con normalidad. Minutos después, y después, valga la redundancia, de tomarse su último trago, saca un revólver calibre 32 y comienza a disparar indiscriminadamente contra clientes y personal del restaurante. La policía llega y hay enfrentamiento. Delgado muere en el lugar, aunque no está confirmado si por suicidio o por la policía. El resultado final fue 29 víctimas fatales en la jornada, incluido Campo Elías Delgado, sin contar la cifra de heridos. También se mencionan algunas crónicas que con los heridos pudo llegar hasta 50. Afuera del restaurante se cree, y antes de que pasara la masacre, que fueron 19 las víctimas. Parceros, muchas gracias por escucharme una vez más y este fue Pipeca.